Juristas. ¿Qué momento en la sala del tribunal fue tan absurdo que ni siquiera el fiscal pudo aguantar la risa? Historia 1. Juristas de Reddit. Nunca olvidaré el día en que un acusado decidió defenderse solo porque había visto muchos videos en YouTube. Era un caso menor de robo en tienda, nada del otro mundo. Hasta que abrió la boca. En pleno interrogatorio, el fiscal le preguntó si reconocía haber salido del local sin pagar. El acusado, muy seguro, respondió: sí, pero fue un experimento social. Hubo un silencio incómodo. El fiscal, confundido, pidió que aclarara. Entonces el tipo explicó que quería comprobar si la sociedad realmente castiga la pobreza, y que, según él, el hecho de que estuviera en juicio demostraba su teoría. El juez intentó mantener la compostura, pero cuando el acusado sacó de su bolsillo una libreta y dijo: aquí tengo mis conclusiones, el fiscal se tapó la boca, empezó a temblar, y se le escapó una carcajada. El juez tuvo que golpear el mazo 3 veces mientras medio tribunal se reía. El acusado, ofendido, pidió que constara en actas que se estaban burlando de la ciencia. Historia 2. Defensa pública aquí. Caso de violencia doméstica con una larga lista de testigos. Todo iba tenso y serio hasta que el acusado decidió explicar por qué había violado la orden de alejamiento. Según él, no era su culpa porque el GPS de su coche estaba maldito. Literalmente usó esa palabra. Dijo que cada vez que intentaba ir a otro sitio, el GPS lo empujaba espiritualmente hacia la casa de su ex. El fiscal preguntó si tenía alguna prueba. El acusado respondió: sí, su señoría, mire el historial del GPS. Cuando proyectaron la pantalla, se veía claramente que él había escrito manualmente la dirección, unas 20 veces. El fiscal aguantó estoicamente hasta que el acusado añadió: eso fue el demonio, no yo. Ahí el fiscal perdió la batalla. Soltó una risa seca y dijo: objeción. Al infierno, literalmente. Incluso el juez sonrió antes de ordenar un receso. Historia 3. Trabajé como taquígrafa judicial y esta escena aún me persigue. Juicio por fraude fiscal. El acusado era un influencer que afirmaba no entender cómo funcionaban los impuestos. Todo normal hasta que el fiscal le preguntó por qué había declarado ingresos de cero durante varios años mientras publicaba fotos con autos de lujo. El acusado respondió: los autos no eran míos, eran del universo. Nadie reaccionó. El fiscal insistió. Entonces el acusado explicó su filosofía. Según él, el dinero era energía prestada, y por eso no debía tributarla. Cuando el fiscal preguntó si esa teoría estaba reconocida por la ley, el acusado dijo muy serio: por ahora no, pero debería. El fiscal miró al juez, al jurado, a mí, y empezó a reírse en silencio, con lágrimas. El juez tuvo que suspender la sesión porque el fiscal no podía ni hablar. Historia 4. Fiscal aquí. Caso de desacato al tribunal. El acusado ya había sido advertido varias veces por interrumpir. En la última audiencia, el juez le pidió que explicara por qué seguía hablando sin permiso. El acusado respondió: es que cuando me pongo nervioso me poseo a mí mismo. El juez pidió que repitiera: me poseo. Como un espíritu, pero legal. Intenté seguir con las preguntas, pero cuando el acusado añadió: no puedo ser responsable de lo que digo cuando estoy poseído por mi propio yo, perdí totalmente la compostura. Me reí tan fuerte que el juez me miró con desaprobación, antes de empezar a reírse también. El acusado, muy serio, pidió un exorcismo judicial. No es broma. Historia 5. Abogada defensora. Caso de divorcio extremadamente conflictivo. En medio de la audiencia, el juez preguntó al esposo por qué había ocultado bienes. El hombre respondió que no los ocultó, que simplemente los había olvidado emocionalmente. El fiscal le pidió que explicara qué significaba eso. Él dijo que, tras una sesión de meditación, decidió desapegarse de sus propiedades, pero que seguían existiendo en otro plano. Cuando le mostraron documentos bancarios recientes, respondió: eso es del antiguo yo. El fiscal aguantó hasta que el hombre añadió: legalmente sigo siendo yo, pero espiritualmente ya no. Ahí el fiscal se inclinó sobre la mesa, se tapó la cara y empezó a reír sin control. El juez cerró el expediente del día diciendo: el tribunal no reconoce planos astrales como fideicomisos. Historia 6. Abogado penalista aquí. Juicio por conducción temeraria. El acusado había sido detenido por ir a una velocidad absurda en una zona escolar. Todo bastante estándar hasta que el juez le preguntó por qué iba tan rápido. El hombre, con absoluta calma, respondió que no estaba conduciendo rápido, sino que el tiempo iba lento. El fiscal levantó la vista, sorprendido, y pidió que aclarara. El acusado explicó que, desde que empezó a practicar biohacking mental,
Su percepción del tiempo cambió y que, en su realidad personal, iba a una velocidad normal. El fiscal intentó reconducir la situación preguntando si el acusado aceptaba que el radar marcaba exceso de velocidad. El tipo respondió: los radares no están calibrados para conciencias expandidas. El silencio fue brutal. El fiscal apretó los labios, tomó aire, y cuando el acusado añadió: si me multan, están discriminando mi estado mental. El fiscal soltó una carcajada tan inesperada que el juez tuvo que pedir orden mientras se le escapaba una sonrisa. Historia 7. Funcionaria judicial. Caso de custodia infantil. Todo el mundo estaba tenso porque ambos padres se acusaban mutuamente de irresponsabilidad. El juez le preguntó al padre por qué había llegado tarde repetidamente a recoger al niño. El hombre dijo que no llegaba tarde, sino cuando el niño más lo necesitaba energéticamente. El fiscal, muy serio, preguntó si eso significaba que ignoraba los horarios acordados. El padre respondió: los relojes son una construcción social. Cuando el fiscal le pidió que respondiera de forma concreta, el hombre sacó un diagrama dibujado a mano, explicando los ciclos universales del afecto paterno. El fiscal lo observó unos segundos, intentó hablar y se echó a reír. No fue burla, fue incredulidad pura. El juez cerró el cuaderno, suspiró y dijo: el tribunal sí cree en los relojes. Historia 8. Asistente del fiscal en un caso de estafa. El acusado vendía cursos online prometiendo hacerse millonario en semanas. Cuando el fiscal le preguntó dónde estaba el dinero de los clientes, el acusado respondió: invertido en motivación. El fiscal frunció el ceño y pidió detalles. El acusado explicó que no guardaba el dinero porque eso bloquea la abundancia. Así que lo gastó todo en viajes para alinear su mentalidad. El fiscal mostró recibos de hoteles de lujo. El acusado asintió orgulloso y dijo: exacto, inversión interna. El fiscal aguantó hasta que el acusado añadió: si ellos no ganaron dinero, es porque no creyeron lo suficiente. Ahí el fiscal perdió toda dignidad profesional, se apoyó en la mesa y empezó a reírse mientras decía: objeción a la realidad. El juez pidió receso porque el fiscal no podía parar. Historia 9. Juez suplente aquí. Caso de daños a la propiedad. El acusado había pintado grafitis en varios edificios públicos. Cuando le pregunté por qué lo hizo, respondió que no eran grafitis, sino intervenciones emocionales. El fiscal preguntó si tenía permiso. El acusado dijo que el arte no pide permiso. El fiscal intentó mantener la seriedad hasta que el acusado añadió que los edificios le hablaron y le pidieron colores más vivos. Cuando el fiscal preguntó si esas voces estaban presentes en la sala, el acusado miró alrededor y dijo: ahora están callados, pero juzgan. El fiscal empezó a reírse. Yo tuve que morderme el labio y el acusado pidió que constara en actas que la arquitectura estaba siendo silenciada. Historia 10. Abogada de familia. Caso de pensión alimenticia. El acusado debía meses de pagos. El juez le preguntó por qué no había cumplido. El hombre respondió que sí había pagado, pero en intención. El fiscal le pidió que explicara cómo se paga una pensión con intención. El acusado dijo que cada mes pensaba muy fuerte en su hijo y que eso debía contar, al menos parcialmente. El fiscal respiró hondo. Preguntó si tenía comprobantes bancarios. El acusado respondió: no, porque el amor no deja recibos. Hubo un silencio mortal. El fiscal miró al juez, luego al acusado, y empezó a reírse sin poder contenerse. El juez cerró el expediente diciendo: el tribunal acepta transferencias, no pensamientos. Historia once. Fui jurado en un caso civil por agresión en un gimnasio. El demandante juraba que el entrenador lo había humillado públicamente. Todo iba normal hasta que pusieron el video de seguridad. Se veía al demandante intentando levantar una barra ridículamente pesada, fallando y soltando un grito dramático. El entrenador, sin tocarlo, solo decía: respira y baja el peso. El demandante alegó que esa frase era violencia psicológica. El fiscal, sí, había fiscal porque el tipo insistió en llevarlo a lo penal, aunque no correspondía, intentó explicar que no era así como funcionaba. El demandante se levantó, señaló al juez y dijo: usted también me está invalidando. El juez lo miró con cara de piedra. El fiscal aguantó hasta que el demandante sacó un papel impreso y lo llamó certificado de trauma, emitido por un chatbot. Literal. Informe generado por IA. Víctima de gaslighting deportivo. El fiscal soltó una risa ahogada, luego otra más fuerte, y terminó riéndose como si se hubiera roto por dentro. El juez ordenó que retiraran el documento y yo vi al secretario taparse la boca para no reírse también.
El demandante, indignado, pidió que la inteligencia artificial fuera llamada como testigo experto. Historia 12. Abogado de oficio. Audiencia por hurto menor. Una señora acusada de llevarse una licuadora sin pagar. Ella insistía en que era un malentendido y que la licuadora la eligió a ella. El fiscal preguntó si podía explicarlo sin misticismo. La señora, muy seria, dijo que al pasar por el pasillo escuchó un zumbido y sintió una conexión espiritual con el electrodoméstico. Según su versión, eso era un contrato energético y por tanto no era robo. El fiscal mostró el ticket. No había compra. La señora respondió: los tickets son para gente que no confía en el destino. El juez intentó reconducir diciendo que la ley era clara. Y ahí la señora sacó de su bolso una carta escrita a mano dirigida a la tienda. Me llevo la licuadora en modo préstamo del universo. El fiscal la leyó, levantó una ceja y se le escapó una carcajada tan contagiosa que incluso el juez tuvo que aclararse la garganta para no reír. La señora remató: además, yo iba a devolverla cuando el universo me lo pidiera. Historia 13. Trabajé como intérprete. Caso de difamación entre vecinos. Uno acusaba al otro de poner música satánica para molestarlo. El demandante llegó con una carpeta enorme de pruebas. Capturas, horarios, dibujos, todo. El fiscal, en ese distrito intervenía en el tema por amenazas previas, le preguntó qué entendía por música satánica. El hombre respondió: reggaetón, literal. El juez pidió que se aclarara. El demandante explicó que el ritmo repetitivo invoca malas decisiones y que desde que lo escucha, su perro lo mira raro. La defensa se quedó helada. El fiscal intentó no reaccionar y pidió reproducir un audio. Sonó una canción normalísima, con letras tontas de fiesta. El demandante se tapó los oídos y gritó: ahí está, eso es lo que corrompe el alma. El fiscal aguantó hasta que el demandante sacó un frasco pequeño y dijo que era agua bendita que había rociado sobre el altavoz, y que el altavoz se ofendió y subió el volumen solo. Ahí el fiscal se dobló de risa, sin poder respirar. El juez, muy serio, dictó: el tribunal confirma que esto es reggaetón, no una maldición. Historia 14. Fiscal suplente. Caso de suplantación de identidad en redes. El acusado había creado perfiles falsos para insultar a su ex. Lo curioso, él insistía en que no había suplantación porque era su alter ego. El juez le pidió que definiera alter ego. El acusado dijo: es como yo, pero con libertad de expresión. El fiscal preguntó si esa libertad incluía amenazas y fotos editadas. El acusado contestó que no eran amenazas, eran poesía agresiva. Y cuando el fiscal mostró un mensaje que decía: te voy a destruir, el acusado explicó: destruir emocionalmente como metáfora. El juez respiró hondo. El fiscal siguió, preguntando por qué usó el mismo correo y la misma IP que su cuenta real. El acusado, sin parpadear, dijo: porque mi alter ego vive conmigo. Hubo un segundo de silencio absoluto y el fiscal explotó en risa. No fue elegante. Fue esa risa que te sale cuando tu cerebro se rinde. El juez golpeó el mazo, pero ya era tarde. Hasta el alguacil sonreía. Historia 15. Abogada en un juicio por accidente de tránsito. El demandado chocó por detrás al demandante y la responsabilidad parecía clarísima, hasta que el demandado decidió explicar su teoría. Dijo que no lo chocó, que fue un efecto dominó emocional, provocado por el aura del otro conductor. El fiscal pidió que se limitara a hechos. El tipo insistió: su coche tenía vibraciones negativas y mi coche reaccionó. El juez pidió pruebas. El demandado sacó una bolsita con cristales y dijo que eran para medir energía. El fiscal preguntó si eso era un instrumento homologado. El tipo respondió: homologado por mi sanadora. El fiscal todavía aguantaba, pero cuando el demandado aseguró que el semáforo se puso en rojo porque sintió la tensión, el fiscal se echó a reír como si acabaran de contarle el mejor chiste del mundo. El juez, resignado, dijo: el semáforo no tiene sentimientos. El demandado protestó: eso lo dice usted. Yo lo sentí. Historia 16. Secretario judicial aquí. Audiencia rápida por incumplimiento de libertad condicional. El acusado llegó sin abogado y, antes de que el juez pudiera hablar, levantó la mano y dijo: su señoría, vengo representado por mi primo. Todos miramos al tipo que venía con él. El juez preguntó si su primo era abogado. El primo respondió: no, pero veo muchas series. El juez explicó, con paciencia de santo, que eso no funcionaba así. El acusado entonces sacó una marioneta de calcetín de su mochila
con corbata dibujada, y anunció: «Entonces me representa mi abogado alternativo». La marioneta tenía nombre: Licenciado Chomps. El fiscal intentó mantener la seriedad y preguntó: «¿El licenciado tiene licencia?». El acusado hizo una voz chillona con la marioneta: «Objeción, su señoría. Mi cliente es inocente porque Mercurio está retrógrado». El fiscal apretó los labios, respiró hondo. Y cuando la marioneta empezó a interrogar al juez: «¿Usted dónde estaba la noche del martes?». El fiscal se dobló de risa. El juez golpeó el mazo y dijo: «¿El calcetín se calla o sale?». El acusado protestó: «Está censurando a mi defensa». La marioneta levantó un dedo y dijo: «Esto irá a la Corte Suprema». Ahí hasta el alguacil soltó una risita. Historia 17. Abogada laboral. Caso por despido improcedente, con fiscal presente porque había denuncia paralela por falsificación de firmas. El demandante juraba que la empresa le hackeó la letra. La defensa presentó su prueba estrella: un informe pericial de grafología. El juez pidió orden y el perito empezó serio, hasta que el demandante sacó su prueba definitiva: una hoja con su firma, tatuada en el antebrazo. «Mi firma real es esta», dijo, estirando el brazo como si estuviera en un reality. El fiscal preguntó, ya sospechando el desastre: «¿Y eso qué demuestra?». El demandante respondió: «Que soy consistente. Si mi brazo firma así, mi mano también». El juez intentó explicar que un tatuaje no valida documentos. Entonces el demandante añadió: «Además, mi tatuador es testigo. Él puede jurar que esa firma es auténtica». El fiscal aguantó hasta que el demandante pidió que el tatuador fuera reconocido como notario artístico. Hubo un silencio mortal, y el fiscal soltó una carcajada involuntaria, de esas que suenan como un estornudo. El juez se masajeó la frente y dijo: «El tribunal no certifica tinta como identidad». El demandante, ofendido, replicó: «Esto es discriminación contra el arte». Historia 18. Trabajé como intérprete en una audiencia por agresión. El acusado era extranjero y juraba que todo era un malentendido lingüístico. Decía que no amenazó al vecino, que solo usó una frase idiomática. El fiscal pidió que repitiéramos exactamente lo que dijo. El acusado, muy serio, afirmó que le dijo al vecino: «Te voy a partir la cara», de risa. Según él, era una broma. El juez pidió revisar el audio. Lo pusieron. Se escuchaba claramente: «Te voy a partir la cara». Y luego un murmullo raro. El acusado insistió: «Ahí digo de risa». El fiscal, con paciencia, preguntó: «¿Puede explicar por qué en el audio suena como un ladrido?». El acusado se quedó tieso, miró al suelo y dijo: «Es que mi perro se emocionó», y completó la frase. «¿Sí?». Su defensa fue que el perro aportó el final. El fiscal aguantó 5 segundos heroicos y se rió, pero risa de derrota total. El juez, intentando no sonreír, preguntó: «¿Entonces su perro habla?». El acusado dijo: «Solo cuando la energía está alta». El fiscal explotó otra vez y tuvo que pedir agua. El juez concluyó: «El tribunal no admite canes como coautores de amenazas, ni de chistes». Historia 19. Fiscalía de Menores. Caso por vandalismo. Un chico había rayado el coche de un vecino. Teníamos video, testigos, todo. La madre entró decidida y anunció que su hijo no hizo nada malo porque estaba en una misión. El juez preguntó qué misión. La madre sacó una tablet y enseñó un mapa de un videojuego. Él estaba completando un desafío IRL, dijo, y explicó que en su comunidad online habían inventado misiones en la vida real para ganar puntos. La misión se llamaba, literalmente, «Marca tu territorio como un dragón urbano». El fiscal preguntó si entendía que eso era un delito. La madre respondió: «Delito sería no apoyar su creatividad». Yo intenté mantener cara seria hasta que el chico, muy orgulloso, pidió que se proyectara su logro para que el juez viera que había ganado una insignia digital. El juez, confundido, preguntó: «¿Usted está diciendo que dañó un coche por un sticker virtual?». El chico asintió y dijo: «Pero conseguí rango plata». El fiscal se tapó la boca, se le escapó una carcajada y dijo: «Su señoría, objeción al metaverso». El juez cerró los ojos un segundo como rezando y dictó: «Su rango plata no paga la reparación». Historia 20. Abogado en un juicio por estafa telefónica. El acusado se hacía pasar por técnico de Internet y cobraba arreglos inexistentes. Todo iba perfecto para el fiscal, hasta que el acusado decidió demostrar su inocencia en vivo. Pidió permiso para hacer una llamada como prueba. El juez, por alguna razón, lo permitió con supervisión. El acusado marcó un número, puso el altavoz y dijo con voz profesional: «Buenas tardes, le llamo del soporte».
Su router está triste. El fiscal parpadeó. ¿Triste? El acusado siguió improvisando. Sí, necesita palabras de afirmación y una transferencia para recargar autoestima. Del otro lado, una voz respondió. ¿Quién es? Y el acusado, sin darse cuenta, soltó el mismo guión fraudulento que estaba siendo juzgado. El fiscal se quedó congelado 2 segundos. Y luego se echó a reír, fuerte, sin control, porque el acusado literalmente se acababa de incriminar frente al juez con altavoz y todo. El juez cortó la llamada y dijo, acaba de confesar. El acusado, nervioso, intentó salvarse. Era una dramatización. El fiscal, aún riéndose, respondió, una dramatización con su número real, su voz real y su delito real. Historia 21. Abogada de guardia. Audiencia por desacato. El acusado seguía violando órdenes del juez de no contactar a la otra parte. El juez le preguntó por qué, y el tipo respondió como si fuera lo más lógico del mundo, porque yo no la contacto. Solo le reaccionó. El fiscal frunció el ceño. ¿Reaccionó? ¿Cómo? El acusado explicó que no le mandaba mensajes, solo le dejaba "me divierte" a publicaciones viejas, a las 3 de la mañana, para que supiera que estaba bien. El juez le recordó que cualquier contacto digital contaba. El acusado, indignado, dijo, entonces Internet está prohibido para mí. Eso es dictadura. El fiscal intentó seguir con los hechos. Preguntó por qué también le había enviado una solicitud de amistad desde una cuenta llamada El Destino Nos Une. El acusado respondió, esa no es mía, es de mi yo romántico. El juez pidió silencio. El acusado añadió, yo no puedo controlar a mi yo romántico cuando la luna está llena. Ahí el fiscal soltó una risita que intentó disimular, pero cuando el acusado remató con, pido una orden de alejamiento contra mí mismo, el fiscal se dobló de risa y el juez tuvo que decretar un receso para recuperar el aire. Historia 22. Trabajé como auxiliar en un juicio por robo de paquetes. Había video de un tipo llevándose cajas de un Porsche, clarísimo. La defensa fue, no es robo, es logística comunitaria. El acusado insistía en que solo redistribuía recursos y que la gente no aprecia el trueque moderno. El fiscal sacó el video donde el acusado se veía cargando 15 cajas en un carrito. El tipo se encogió de hombros. Sí, pero yo iba a devolverlas, si eran importantes. El juez preguntó cómo decidía qué era importante. El acusado, orgulloso, dijo que las abría, evaluaba y luego decidía si merecían volver. El fiscal aguantó bastante bien hasta que el acusado explicó su método. Si es comida, me la quedo porque es perecedera. Si es ropa, me la pruebo. Si no me queda, la devuelvo. El fiscal se quedó con la boca abierta. Luego soltó una carcajada corta, como si le hubieran pegado un chiste a quemarropa. El juez, sin humor, dijo, o sea que su plan era probarse la evidencia. El acusado asintió. Con responsabilidad. Historia 23. Abogado penal. Caso por fraude en un seguro. Incendio sospechoso en un local. El acusado juraba que el fuego empezó solo, porque el universo quería un reinicio. El fiscal presentó fotos del lugar y, en una esquina, se veía una estufa portátil conectada a un alargador imposible. El acusado respondió, eso es decoración industrial. El juez pidió que explicara por qué había comprado gasolina el mismo día. El acusado dijo, para la cortadora de césped. El fiscal mostró que no tenía jardín. El acusado no se inmutó. Un jardín interior. El fiscal seguía firme hasta que el acusado, desesperado, lanzó su teoría final. Fue mi gato. Él es muy independiente. El fiscal preguntó si el gato había encendido la estufa y abierto la gasolina. El acusado respondió, usted no conoce a mi gato. Ahí el fiscal se echó a reír. No una risa cruel, una risa de, esto ya es surrealista. El juez lo miró con reproche, pero cuando el acusado pidió que el gato fuera llamado como testigo, para limpiar su nombre, el juez también soltó una risa involuntaria y tuvo que taparse con la mano. Historia 24. Taquígrafa judicial. Caso de amenazas por correo electrónico. El acusado insistía en que no escribió nada, que su teclado lo traicionó. El fiscal presentó el correo con su nombre, su cuenta y una frase horrible. Te voy a arruinar la vida. El acusado dijo, eso fue autocorrector. El fiscal parpadeó, ¿autocorrector? ¿En una amenaza completa? El acusado explicó que quería escribir, te voy a arreglar la vida, pero que el teléfono elige violencia. El juez pidió ver el historial del dispositivo. Resultó que el acusado tenía guardadas frases rápidas. Te voy a destruir. Vas a pagar. No te escondas. El fiscal lo señaló y preguntó,
¿Esto también es autocorrector? El acusado sin vergüenza dijo, son plantillas emocionales. El fiscal intentó mantenerse serio, pero se le escapó una risa cuando el acusado pidió que se culpara a la tecnología tóxica y que el tribunal ordenara terapia para su teclado. El juez dijo, su teclado no está en juicio. Usted sí. Yo tuve que escribirlo todo sin reírme, y fue una tortura. Historia 25. Defensora en un juicio por violación de normas municipales. El acusado alimentaba palomas en una plaza donde estaba prohibido y ya tenía multas. El juez le preguntó por qué seguía. El hombre respondió, porque ellas dependen de mí. Soy su proveedor designado. El fiscal explicó que había ordenanza y que se generaban plagas. El acusado sacó una bolsa enorme de pan y dijo, prueba A, amor. El juez le pidió que guardara la bolsa. El acusado se negó. Si la guardo, sienten abandono. El fiscal intentó argumentar con seriedad, pero el acusado anunció que había traído a sus testigos y señaló hacia la ventana, donde, efectivamente, había una nube de palomas en el alféizar, como si lo estuvieran esperando. El fiscal aguantó hasta que una paloma chocó contra el vidrio justo en ese momento, como subrayando el drama. El acusado triunfal dijo, «¿Ve? Vinieron». El fiscal soltó una carcajada y dijo, «Su señoría, objeción, por exceso de aves». El juez, derrotado, suspiró. Esto no es una película de Disney. Historia 26. Abogado de defensa. Caso por allanamiento. Un tipo entró a una casa ajena convencido de que era un Airbnb. El fiscal presentó fotos. Puerta forzada, alarma disparada, el dueño en pánico. El acusado, con absoluta tranquilidad, dijo, «Yo tenía reserva. ¿En el universo?» El juez pidió el comprobante. El acusado sacó el celular y mostró una captura de un anuncio. Pero era de una casa completamente distinta y en otro país. Cuando el fiscal señaló la dirección, el acusado respondió, «Me guié por vibra, no por mapa». El fiscal intentó ser serio. ¿Y la puerta rota? El acusado dijo, «La casa me recibió con resistencia, yo solo insistí». Luego explicó que, como el alojamiento era autónomo, pensó que romper la cerradura era parte de la experiencia sin contacto. El juez apretó los labios. El fiscal aguantó hasta que el acusado añadió, «Además, dejé 5 estrellas, mentalmente». Ahí el fiscal soltó una carcajada tan fuerte que el juez tuvo que pedir orden. El acusado, indignado, pidió que le devolvieran la fianza emocional por el mal servicio. Historia 27. Trabajé en fiscalía. Juicio por falsificación de documentos. El acusado presentó un certificado médico evidentemente inventado. Cuando el fiscal lo confrontó, el acusado dijo que no era falso, era creativo. El juez pidió explicación. El tipo respondió que el documento no mentía. Solo estaba manifestando una realidad futura. El fiscal mostró el sello borroso y el nombre del doctor, que era el mismo del acusado, con una letra cambiada. El acusado afirmó que eso era un homenaje. El fiscal le preguntó por qué la fecha del certificado era del 31 de febrero. El acusado no parpadeó. «Es un día especial. Existe en mi calendario personal». El fiscal empezó a tambalearse, intentando no reír. El juez preguntó si entendía que febrero no tiene 31 días. El acusado contestó, «Eso lo dice la ciencia tradicional». Y remató diciendo que el papel era válido porque lo imprimió en modo oficial. El fiscal explotó. Una carcajada fea, humana, incontrolable. El juez lo miró con cara de «compórtese», pero la comisura de su boca se traicionó. El acusado, muy serio, pidió que se admitiera su calendario alternativo como prueba. Historia 28. Taquígrafa. Audiencia por accidente en un supermercado. Un hombre demandaba porque se resbaló con una uva. La empresa decía que fue culpa suya. Todo parecía rutinario hasta que el demandante insistió en que no fue una uva, sino un ataque. El fiscal, intervención por fraude de seguro, le preguntó si estaba diciendo que la uva lo atacó. El tipo respondió, «No la uva, la intención detrás de la uva». Pidió que se reprodujera el video. Se ve al hombre mirando alrededor, tomando una uva del suelo, poniéndola estratégicamente cerca de su pie, y luego cayendo como si estuviera en una telenovela. El fiscal se quedó congelado. El demandante, nervioso, dijo que eso era una recreación espontánea, para que el jurado entendiera el dolor. El fiscal preguntó por qué, justo antes de caer, hizo una reverencia como actor. El tipo respondió, «Fue un reflejo artístico». El fiscal aguantó hasta que el demandante, para demostrar su lesión,
Se levantó e intentó caminar cojeando, pero se le olvidó cuál pierna era y cambió a mitad de paso. La sala entera hizo un ruido raro, como de tos colectiva. El fiscal soltó una carcajada y dijo: «Su señoría, la uva no tiene abogado, pero yo sí tengo ojos». Historia 29. Abogada en un caso de ofensas en audiencia pública. El acusado había interrumpido una sesión municipal gritando insultos y ahora alegaba que era protesta artística. El juez le preguntó qué parte de gritar «son unos payasos» era arte. El acusado sacó una armónica del bolsillo y dijo: «porque tenía banda sonora». El fiscal preguntó si había llevado la armónica con intención de alterar el orden. El acusado respondió: «no, la armónica me eligió a mí». El juez exigió que no tocara nada en la sala. El acusado asintió, y acto seguido sopló un sonido triste, como en un western. El alguacil se acercó. El fiscal intentó mantener la seriedad, pero el acusado empezó a ilustrar cada pregunta con un mini solo. Preguntas sobre fechas, tut tut. Preguntas sobre testigos, tut. El fiscal se rindió cuando el acusado, al escuchar «¿se declara culpable?», respondió con un acorde dramático y dijo: «la música habla por mí». El fiscal soltó una carcajada y el juez, rojo de frustración, ordenó que le retiraran la armónica como si fuera un arma. El acusado gritó: «¡censura cultural!». El fiscal no podía ni respirar de la risa. Historia 30. Defensor público. Caso por desacato en Zoom. Sí, juicio virtual. El acusado entró tarde, con filtro de gato activado. El juez le pidió que lo quitara. El acusado dijo que no podía. «Es mi cara real, su señoría». El fiscal pidió que constara en acta que el acusado estaba maullando cada vez que hablaba. El acusado insistió en que era un problema técnico. El juez le ordenó ir a configuración. El tipo, muy serio, empezó a compartir pantalla, y se veía que estaba buscando cómo quitar filtro gato en un tutorial mientras el sonido seguía miau, miau. El fiscal aguantó como un profesional hasta que el acusado dijo: «no me discriminan por ser felino, ¿verdad?». Hubo un silencio. El juez se llevó la mano a la frente. Y entonces, en el peor momento, el acusado intentó jurar decir la verdad y el filtro le cambió la voz a un chillido adorable. «¡lo juró!». El fiscal se quebró. Risa abierta, sin control. El juez golpeó el mazo virtual, literalmente una tecla, y dijo: «señor, gato, apague el filtro o lo declaro en desacato 2 veces». El acusado protestó: «pero así me veo más confiable». El fiscal ya estaba llorando de risa. Historia 31. Abogada de inmigración. Audiencia administrativa, todo súper formal, traductor, juez serio, fiscal con cara de «no me hagas perder el tiempo». El solicitante tenía que explicar una incoherencia en su formulario. Había puesto que su ocupación era hechicero certificado. El fiscal preguntó si era una broma. El hombre, muy digno, dijo que no, que trabajaba leyendo el tarot y limpiando malas energías. El juez pidió que se limitara a hechos verificables. El fiscal mostró una foto de su oficina, una mesa con velas y un letrero que decía «pago solo en efectivo». Preguntó por qué no declaró ingresos. El solicitante respondió: «porque el dinero no es ingreso, es flujo». El fiscal apretó la mandíbula. Luego el juez le preguntó si tenía pruebas de su empleo. Y el hombre sacó un documento impreso con sello dorado que decía «Diploma Intergaláctico de Magia Aplicada». El fiscal aguantó hasta que el solicitante añadió: «si no me aprueban, es porque tienen un bloqueo espiritual». El fiscal soltó una risa corta. Intentó toser para disimular, pero el solicitante empezó a leer el aura del fiscal en vivo y dijo: «usted tiene un trauma con su suegra». Ahí el fiscal explotó en carcajadas y el juez, horrorizado, decretó receso mientras el traductor se reía en silencio. Historia 32. Fiscal de lo penal. Caso de hurto. Una mujer se llevó un robot aspirador de una tienda. Las cámaras la grabaron metiéndolo en una bolsa enorme. Ella se declaró inocente y dijo que el robot la siguió porque la eligió como dueña. El juez pidió explicación. La mujer juró que, cuando pasó por el pasillo, el robot se encendió y la acompañó como un perrito. El fiscal mostró el video. Se veía claramente que ella lo apagaba, lo levantaba y lo guardaba. La mujer, sin pestañear, dijo: «sí, lo ayudé porque estaba cansado». El fiscal preguntó si pagó. Ella respondió: «pensé que era adopción». El juez le recordó que los objetos no se adoptan. La mujer sacó de su bolso un collar para mascotas con una etiqueta: Rumba Junior, y dijo: «yo ya lo tenía nombrado». El fiscal intentó mantener la compostura hasta que ella declaró: «si vuelvo a la tienda, se deprime». El fiscal se echó a reír,
pero fuerte, con esa risa que se te escapa cuando tu cerebro grita, «No puede ser». El juez, con cara de piedra, dijo, «El tribunal no reconoce derechos emocionales de electrodomésticos». Historia 33. Trabajé como oficial de sala. Juicio por desacato porque el acusado no dejaba de hablar encima de todos. El juez ya estaba al límite y le advirtió, «Una interrupción más y lo saco». El tipo asintió, y a los 10 segundos empezó otra vez. El juez lo mandó callar. Entonces el acusado dijo, «No soy yo, es mi abogado interior». El fiscal le preguntó si estaba diciendo que tenía otra persona dentro que hablaba por él. El acusado respondió, «Sí, es como una voz legal que me dicta objeciones». Y para demostrarlo, puso la mano en el pecho y habló con un tono distinto. Objeción. Falta de vibra imparcial. El juez se masajeó las sienes. El fiscal intentó seguir, pero el acusado empezó a consultar con su abogado interior, mirando al techo como si recibiera señal. De pronto dijo, «Mi abogado interior recomienda un acuerdo, en forma de disculpa pública y una pizza». Ahí el fiscal soltó una carcajada involuntaria. El juez le ordenó que se calmara. El acusado insistió, «La pizza es esencial para la justicia restaurativa». Y cuando el juez preguntó qué tipo de pizza, el acusado respondió, «Margarita, es neutral». El fiscal se rió tan fuerte que hasta yo tuve que mirar al piso para no perder la compostura. Historia 34. Abogada civil. Demanda por daño moral, porque un vecino instaló un espantapájaros ofensivo. Sí, un espantapájaros. La demandante decía que el muñeco la miraba con desprecio y le arruinaba la paz. El fiscal estaba allí por un tema de amenazas previas entre ellos, así que el ambiente era raro. El juez pidió ver fotos del espantapájaros. En pantalla apareció un muñeco con sombrero, pañuelo y una sonrisa tonta. El fiscal preguntó cómo eso era intimidante. La demandante dijo, «Porque el pañuelo es rojo. Eso significa agresión». La defensa explicó que era un pañuelo cualquiera. Entonces la demandante sacó su prueba definitiva, un diario de 30 páginas donde registró cada vez que sintió que el espantapájaros cambiaba de postura. El juez preguntó si tenía video. Ella respondió, «No, pero lo siento». El fiscal aguantó hasta que la mujer pidió una orden de restricción contra el espantapájaros. El fiscal soltó una carcajada y dijo, «Su señoría, ¿le ponemos tobillera electrónica al muñeco?». El juez cerró los ojos, derrotado, y pidió un receso mientras la sala se reía. Historia 35. Defensa en un juicio por multas de estacionamiento. El acusado acumuló tantas que el caso escaló por impago y desacato. El juez le preguntó por qué ignoró todas las notificaciones. El hombre dijo, «Porque mi coche es soberano». El fiscal frunció el ceño. «¿Soberano? ¿Como país?». El acusado asintió. «Mi vehículo es una entidad independiente, no sujeta a su jurisdicción». El juez pidió ver el registro del coche. El acusado sacó una placa casera de cartón que decía, «República del Sedán Libre». El fiscal intentó explicar que eso no existía. El acusado respondió, «Existe porque yo lo declaro». El juez le preguntó si entendía que estacionar en zona de carga es ilegal. El acusado dijo, «En mi república es diplomacia». El fiscal aguantó hasta que el acusado ofreció un tratado de paz a cambio de que anularan las multas y prometió nombrar al juez embajador honorario. Ahí el fiscal se echó a reír sin control. El juez, con voz cansada, dijo, «Su república acaba de ser sancionada». El acusado protestó, «Eso es un acto de guerra». Y el fiscal seguía riéndose como si le doliera el estómago.